¿Te perjudica en algo que tu vecino gane 20 veces más que tú? A priori dirás que no, yo gano lo mío, soy feliz y ya está. No me importa esa desigualdad. La desigualdad es un debate muy extendido entre los economistas, algo que está preocupando a muchísima gente y prueba de ello son las múltiples investigaciones que se hacen al respecto y los constantes debates políticos. Y si bien en el ámbito académico existe el consenso de que una desigualdad excesiva puede ser problemática, no existe ningún acuerdo sobre cuál es la mejor forma de combatir esa desigualdad. Y hoy estamos aquí para abordar uno de los debates más complejos dentro de la economía. Una serie de 3 vídeos que va a responder a varias preguntas. Y en este vídeo estamos para responder a la pregunta de ¿por qué importa la desigualdad? Así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Cuando se habla de desigualdad hay que distinguir entre 2 tipos. Por un lado tenemos la desigualdad en los ingresos, que no tiene mucho misterio, simplemente la diferencia entre lo que gana el que más gana y el que menos gana. Y por otro lado tenemos la desigualdad de la riqueza, donde ya no solo se tienen en cuenta los ingresos que tiene una persona, sino también todo lo que tiene, ya sea coche, casa, otro tipo de activos como acciones, lo que sea. Y sé que muchos no entendéis por qué la desigualdad puede llegar a ser perjudicial. Si de pronto todos cobramos exactamente lo mismo, romperíamos todo incentivo a esforzarse. Y sí, tenéis razón, una igualdad excesiva puede ser perjudicial, pero seguro que estaréis de acuerdo en que el caso opuesto, donde toda la riqueza esté en manos de una persona o muy pocas personas, también es problemático. Así que la pregunta es, ¿cuál es exactamente ese punto donde la desigualdad deja de ser positiva y pasa a ser negativa? Ya os adelanto que la respuesta no está nada clara. Como ya os dije, la desigualdad no solo tiene efectos negativos, os estaría engañando si dijera eso. La desigualdad puede impulsar el crecimiento. En 1979, el gobierno chino introdujo varios programas nuevos diseñados para estimular la economía. Poco después, la tasa de crecimiento anual del PIB chino aumentó rápidamente del 5,3% a más del 15% en 1984. Durante este periodo, la desigualdad económica en China también aumentó notablemente. Actualmente China tiene una de las disparidades de riqueza más altas del planeta. Otro ejemplo que demuestra la aparente correlación entre crecimiento económico y disparidad de riqueza es la expansión económica que experimentó Estados Unidos en los años anteriores a 2008, periodo que coincidió con tasas crecientes de desigualdad. Y sí, más de uno pensará que estos son meras correlaciones. ¿Cuál podría ser la explicación detrás de esto? Primero, los incentivos para la innovación y el emprendimiento son mayores cuando la desigualdad es pronunciada. Los salarios de los altos ejecutivos, por ejemplo, proporcionan un incentivo para que los trabajadores con salarios más bajos busquen empleos con salarios más elevados. Como resultado, los miembros más pobres de la sociedad trabajan arduamente para crear nuevos negocios o productos innovadores con el fin de convertirse en miembros del grupo de ingresos más altos. Sin embargo, si esa brecha entre los que más cobran y los que menos cobran es pequeña, no habrá tanto incentivo a realizar semejante sacrificio. Tiene que haber una recompensa lo suficientemente atractiva para realizar semejante esfuerzo. Toda la inversión que hay que hacer, el tiempo que hay que pasar sin cobrar, el riesgo, las horas que te pasas trabajando, etc. Por tanto, podemos argumentar que la desigualdad es una parte importante de una economía exitosa. Nicolás Kaldor argumenta que una economía poco desigual muestra niveles bajos de inversión. Esto acaba dando como resultado unos beneficios muy bajos y pocos incentivos para arriesgarse a estas operaciones. Pero a medida que la economía crece, estas personas que han invertido y sacado adelante los proyectos, el capital se va concentrando poco a poco, cosa que hace aumentar esa desigualdad, pero a la vez impulsa el crecimiento. Así que sí, tener un cierto grado de desigualdad es muy importante. Pero ¿cuándo es que surgen los problemas? En primer lugar, muchos han relacionado un alto nivel de desigualdad con la disminución del crecimiento económico. Y sí, parece que estoy contradiciendo el punto anterior. ¿Significa que todo lo que acabo de decir está mal? No. Solo que como todo en exceso puede ser malo. ¿Y cuál es exactamente ese punto donde la desigualdad se hace negativa? Es bastante complicado de saber.
Lo que sí que está claro es que llega a ser negativa. Según el estudio de la OCDE en 2014, una vez que la desigualdad de ingresos de un país alcanza cierto nivel, reduce el crecimiento y desplaza el dinero hacia la parte superior de la distribución de ingresos, cosa que hace reducir la demanda de la economía. Esto se explica, por un lado, porque las personas de mayor renta suelen tener propensión al consumo más bajas. Si estás ganando miles y miles de euros, llegará un punto en el que no tendrás sitio donde gastar tanto dinero. Pero antes de que alguien me diga que ese dinero que se ahorra acaba invirtiendo y creando riqueza para la economía, lo primero, tenéis razón, pero no necesariamente va a ocurrir eso, porque existe una cosa llamada preferencia por la liquidez. Y es que en la década pasada entramos en una coyuntura donde debido a la crisis de 2008 se dejó de invertir tanto dinero y se trataba de ir a lo seguro. Por eso, en ese caso, el ahorro no generaba ningún crecimiento. Se invertía en su mayoría en deuda pública, que tampoco es que sea la inversión más rentable y productiva del mundo. En fin, espero que haya quedado claro este punto. Otro tipo de consecuencias negativas sobre el crecimiento que puede tener la desigualdad es la estabilidad social. Se han visto que elevados niveles de desigualdad tienden a crear sociedades más conflictivas, donde los estratos más bajos son más propensos a delinquir, cosa que hace aumentar el gasto en sanidad y, si cabe más, el gasto en seguridad. Y aquí es donde entra en juego el coste de oportunidad. Todos los recursos que se meten allí podría haberse destinado en proyectos más productivos. Y ahora que hemos mencionado esto, ¿cuál es la razón exactamente por la cual la desigualdad aumenta la delincuencia? Los investigadores proponen varias explicaciones posibles para la correlación entre desigualdad y delincuencia. En primer lugar, es más probable que los miembros desfavorecidos de una sociedad sufran resentimiento y hostilidad como resultado de su posición económica o de la competencia por los escasos empleos o recursos, lo que se traduce en una mayor propensión a cometer delitos. En segundo lugar, los pobres tienen menos métodos disponibles para adquirir determinados recursos, haciendo que recurran a métodos ilegales para conseguirlos. Por ejemplo, quiero pagarle la beca a mi hijo para que estudie, pero no tengo trabajo digno para tener esos ingresos. Y para más INRI, el banco no me da ningún préstamo. Así que mi única vía para poder salir adelante es delinquir. Y muchos pensarán que esto al final es un problema de la pobreza, no tanto de la desigualdad, ya que, como veremos más adelante, hay cosas que generan ese aumento de desigualdad, generando todos estos problemas sociales, pero paso por paso. En tercer lugar, una gran brecha entre ricos y pobres tiende a aumentar la delincuencia al reducir el gasto en aplicación de la ley en áreas de bajos ingresos. ¿Y por qué? Los miembros ricos de una sociedad tienden a concentrarse en comunidades apartadas, especialmente a medida que aumenta la disparidad entre ricos y pobres. Los vecindarios o países ricos tienen más fondos para la policía que sus contrapartes más pobres, lo que da como resultado una fuerza policial menos efectiva o una mayor cantidad de agentes susceptibles a soborno. Así que aquí hemos dado algunas pinceladas de cómo la desigualdad incrementa la delincuencia entre los más pobres. Pero no solo los pobres se ven afectados por esto, sino que los ricos también. Los problemas que generan las clases altas tienen que ver sobre todo con la política. Cuando la distribución de la riqueza se concentra en un pequeño número de manos, el poder político tiende a inclinarse a favor de ese pequeño grupo rico. Los grupos de altos ingresos pueden y están incentivados a manipular al gobierno a través de procesos legales y prácticas corruptas. Y a veces no tienen que ser cosas ilegales, puede ser que simplemente al tener tanto dinero pueden invertir más en publicidad promoviendo determinado discurso dentro de la sociedad. En sociedades democráticas que carecen de financiamiento público para las campañas, como Estados Unidos, las figuras públicas requieren respaldo financiero privado para realizar esas campañas. Los candidatos federales durante el ciclo electoral de 2010 gastaron en total alrededor de $6.000 millones. Esto evidentemente tiene sus efectos negativos, ya que los candidatos electos indirectamente van a tener que apoyar determinadas políticas para no quedarse sin financiación. Hay otros países donde se trata de limitar por vía de ley esa financiación privada a los partidos políticos, pero aún así lo pueden hacer de forma indirecta. Toda esa corrupción limita la capacidad del gobierno para redistribuir la riqueza y mejorar la situación económica de los grupos pobres. En una sociedad corrupta, los recursos públicos pueden desviarse a manos privadas y no destinarse a programas de ayuda social o inversión en infraestructura, lo que perjudica aún más a los grupos empobrecidos. Todo esto acaba socavando el crecimiento.
Hasta ahora hemos hablado de consecuencias sobre el crecimiento, pero no solo afecta a este, sino que también puede tocar otras ramas que al final pueden afectar igual. El siguiente punto va a volar la cabeza a más de uno, así que atentos. La desigualdad afecta de forma negativa a la inversión pública. En resumidas cuentas, que es malo para el estado de bienestar. Ya sé que más de uno va a celebrar esto, pero aún así dejadme explicároslo. Algo común que se escucha en los debates de desigualdad es que los ricos están ganando demasiado dinero y hay que subirles los impuestos para mejorar los servicios públicos. Bien, ¿y si os digo que esta situación es justo al revés? Y tiene algo que ver con lo que comentamos anteriormente de que los ricos consumen menos. Si miramos la estructura de los ingresos públicos de los mayores estados del bienestar del mundo, nos damos cuenta que la mayor recaudación viene de la clase media, sobre todo de impuestos como el IVA. Si desglosamos la presión fiscal de los países nórdicos, que suelen ser el ejemplo a seguir en cuanto a estado de bienestar, nos damos cuenta que gran parte de la recaudación viene del IVA, también llamado impuesto al consumo, y ese impuesto se recauda principalmente de las clases medias. ¿Y por qué? Por lo que dijimos anteriormente, porque consumen más que los ricos. Así que el argumento es que como la riqueza se concentra en las rentas altas, no mueven tanto dinero por la economía recaudando menos impuestos. Además, como son pocos, se les puede recaudar menos que a la numerosa clase media. Este es un argumento que se puede desarrollar bastante en un vídeo dedicado exclusivamente al estado de bienestar, así que lo dejaremos así un poco en el aire. Ahora vamos a ver otras consecuencias. La siguiente consecuencia de la desigualdad es quizá la más importante y la que mezcla más temas, y es la movilidad social. La movilidad social se entiende como la progresión que has tenido a lo largo de tu vida. Es decir, cuando naces estás en determinado punto y cuando mueres estás en otro. Y lo que mira básicamente es cuánto has ascendido. Y ahí entra en juego la igualdad de oportunidades. Si tú naces en una sociedad donde hay fácil acceso a la educación, a la sanidad y otro tipo de facilidades, probablemente tengas el camino mucho más fácil que otros. ¿Y cómo afecta ahí la desigualdad? Pues que las personas con más recursos tengan mejores oportunidades, ya que pueden pagar mejores universidades para sus hijos, porque pueden tener una red de contactos más amplia, entre otras cosas. Y todo esto además se va retroalimentando. El economista Branko Milanovic estudió esa homogamia que existe entre las personas más pobres y las más ricas. Significa que las personas más pobres suelen emparejarse con las personas de su mismo estatus. Y lo mismo pasa con las clases ricas. Cosas de la biología y el ser humano. Esto tiene una implicación bastante fuerte sobre la movilidad social, ya que las personas de la distribución alta y la baja acabarán siendo las mismas, lo que acabará desembocando en una polarización social donde existan dos grupos bien diferenciados. Eso sobre todo lo podemos ver en países en vías de desarrollo como por ejemplo Bangladesh, donde debido a la ausencia de educación pública o de becas que faciliten el acceso a cualquier tipo de educación, hace que los niños desde muy pequeños tengan que trabajar creando muchas dificultades para que puedan progresar. O en sociedades más ricas, donde los niños y familias de ingresos más altos tienen más oportunidades de establecer contactos y conexiones que les pueden facilitar mucho el camino. Y ojo, esto no tiene por qué ser malo. El problema viene cuando pasa lo que comentamos, que los de arriba y los de abajo siempre acaban siendo los mismos. En resumidas cuentas, esto es la problemática que más preocupan a los economistas cuando hablamos de desigualdad. Con este vídeo hemos abordado la primera pregunta. Próximamente abordaremos las otras dos. La segunda será por qué está aumentando la desigualdad y la tercera, cuáles son las medidas para combatirla, donde además profundizaremos de forma más filosófica en esto de la igualdad de oportunidades. Y las soluciones que vamos a comentar no son las típicas de impuestos y redistribución. Hay otras soluciones que no se suelen decir. Así que, si no os lo queréis perder, suscribiros, darle like, activar la campanita, visitad nuestra página web donde impartimos cursos de economía si os interesa seguir aprendiendo. No tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.